En 1933, Berlín parecía una ciudad derrotada. Más del 30% de su población estaba desempleada. Miles de personas hacían fila cada día para recibir un plato de comida. La desesperanza era visible en cada calle. Alemania estaba quebrada, humillada y sin futuro. Ahora avanza conmigo 6 años en el tiempo. Estamos en 1939. El desempleo es casi cero. Los comedores comunitarios han desaparecido. En su lugar, vemos fábricas funcionando día y noche, carreteras nuevas y un ejército moderno con miles de tanques, aviones y armas de última generación. Un ejército que, en cuestión de meses, humillaría a las fuerzas belgas, holandesas, nórdicas, polacas, británicas y francesas, y que había sido construido prácticamente desde cero en apenas 6 años. A pesar del acceso limitado de Alemania a materias primas cruciales, como el mineral de hierro, el caucho y el petróleo. Esto no fue suerte. No fue magia. Fue un plan. Este milagro económico, que luego generaría tal devastación, no fue accidental. Fue meticulosamente diseñado por un solo hombre, Hjalmar Schacht, conocido como el mago oscuro de las finanzas internacionales. Un economista capaz de desafiar todas las reglas del sistema sin que el mundo lo notara. Usó trucos financieros tan arriesgados y tan ingeniosos que parecían imposibles. Trucos que permitieron a la Alemania nazi levantar su economía y, al mismo tiempo, sembrar una guerra mundial. Y aquí surge la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Cómo lo hizo? ¿Y qué podemos aprender hoy del llamado milagro económico nazi? En este video, te contaré no solo qué estrategias utilizó Schacht para reconstruir la economía alemana, sino también cómo esto remodeló el poder global y por qué la presión económica empujó a Alemania hacia la guerra. Finalmente, conocerás la historia completa de Hjalmar Schacht. Cómo comenzó como un demócrata de centroizquierda. Cómo terminó trabajando para los nazis. Y por qué, a pesar de su éxito, acabó siendo prisionero en un campo de concentración. Porque esta no es solo una historia de dinero y poder. Es la historia de cómo una estrategia financiera puede cambiar el destino del mundo y matar a millones. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender verdaderamente el llamado milagro económico nazi, es necesario comprender primero lo que ocurrió antes, la historia de la Alemania imperial, la Primera Guerra Mundial y la República de Weimar. Sin ese contexto, resulta imposible entender cómo una nación devastada terminó convirtiéndose en una potencia militar en tan poco tiempo. A comienzos del siglo XX, el Imperio Británico seguía siendo la superpotencia dominante del mundo. Controlaba rutas comerciales, colonias, puertos estratégicos y una flota naval sin rival. Sin embargo, su posición ya comenzaba a verse amenazada por una nueva potencia europea que avanzaba con rapidez. La Alemania imperial, formada en 1871, había logrado industrializarse a una velocidad extraordinaria. Sus fábricas producían acero, maquinaria, productos químicos y armamento en cantidades cada vez mayores. Su sistema educativo formaba ingenieros, científicos y técnicos altamente capacitados, y su economía crecía impulsada por una disciplina industrial que pocos países podían igualar. En ese contexto, apenas 6 años después de la unificación alemana, nació Hjalmar Schacht, hijo de un comerciante alemán y de una baronesa danesa, en la región norteña de Schleswig-Holstein. Desde joven demostró una inteligencia notable y una ambición poco común. Destacó en sus estudios. Obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de Kiel y rápidamente comenzó a escalar en el mundo financiero. Su talento lo llevó a ingresar al Dresdner Bank, uno de los bancos más importantes del país, donde ascendió con rapidez hasta convertirse en su vicedirector. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Schacht ya era una figura respetada en los círculos financieros. Profundamente nacionalista,
aceptó colaborar brevemente como consultor financiero de las fuerzas de ocupación alemanas en Bélgica. Su tarea consistía en administrar recursos, organizar pagos y supervisar aspectos económicos en territorios ocupados. Aquella experiencia le permitió observar de cerca cómo funcionaba una economía en tiempos de guerra y cuáles eran sus límites reales. A comienzos de 1918, muchos en Alemania todavía creían que la victoria era posible. El ejército resistía en varios frentes, y la maquinaria industrial seguía produciendo armas y suministros. Sin embargo, bajo la superficie, la economía alemana arrastraba una debilidad estructural imposible de ocultar. La falta de recursos naturales esenciales. Alemania carecía de suficiente petróleo, caucho y mineral de hierro. Dependía en gran medida de las importaciones para sostener su esfuerzo bélico. Esa dependencia se convirtió en un problema mortal cuando los aliados impusieron un bloqueo naval casi total. Los barcos mercantes dejaron de llegar. Las materias primas comenzaron a escasear. Las fábricas tuvieron dificultades para producir. El transporte se volvió irregular. Y poco a poco, el sistema económico empezó a colapsar desde dentro. La situación empeoró aún más cuando una serie de malas cosechas provocó una grave escasez de alimentos. La población civil comenzó a pasar hambre. Las raciones se redujeron. Los precios se dispararon. Y las importaciones, que podrían haber aliviado la crisis, resultaban imposibles debido al bloqueo. El malestar social creció de forma acelerada. Huelgas, protestas y disturbios se multiplicaron en las principales ciudades. En 1918, el agotamiento económico y social alcanzó su punto máximo. El pueblo alemán se rebeló. El sistema imperial se derrumbó. El Kaiser fue obligado a abdicar, y con su caída terminó oficialmente la era de la Alemania imperial. En su lugar, nació una nueva república democrática, la República de Weimar, llamada así por la ciudad donde se redactó su constitución. Para muchos, representaba una oportunidad de reconstrucción. Para otros, simbolizaba humillación, derrota y pérdida de identidad nacional. Para Schacht, el final de la guerra significó un regreso a la vida civil. Retomó su carrera como banquero y continuó ganando influencia dentro del sistema financiero alemán. Al mismo tiempo, comenzó a involucrarse en política. Se convirtió en miembro fundador del Partido Democrático Alemán, una organización liberal de centroizquierda que buscaba estabilizar el país y fortalecer sus instituciones. Con el paso del tiempo, este partido se fusionó con el Partido Popular Alemán, una fuerza centrista que intentaba equilibrar las demandas sociales con la estabilidad económica. Fue dentro de este entorno político donde Schacht empezó a consolidarse como una figura clave en la lucha contra uno de los mayores desastres económicos de la historia alemana. Hoy, la mayoría de las personas recuerda a la República de Weimar por la hiperinflación de 1923, un periodo en el que el dinero perdió prácticamente todo su valor. Los precios cambiaban varias veces al día, los salarios se volvían inútiles en cuestión de horas, y millones de familias vieron desaparecer sus ahorros de toda una vida. Sin embargo, lo que suele pasarse por alto es que esta catástrofe no ocurrió por ignorancia económica. El Banco Central Alemán, el Reichsbank, estaba dirigido por expertos que comprendían perfectamente los riesgos de emitir dinero sin respaldo. La verdadera razón por la que el gobierno recurrió a la imprenta fue mucho más profunda. En realidad, enfrentaba dos problemas tan grandes, tan costosos y tan imposibles de resolver que amenazaban con destruir la economía alemana de cualquier manera, y esas presiones, invisibles para la mayoría de la población, serían las que terminarían moldeando el futuro del país. El primer gran problema que enfrentaba Alemania era una crisis de balanza de pagos internacional. En términos simples, el Banco Central se estaba quedando sin reservas de divisas, sin oro, sin dólares, sin libras, sin monedas aceptadas en el comercio mundial. Y sin esas reservas, una economía moderna no puede sobrevivir. A comienzos de la década de 1920, el sistema del Reichsbank funcionaba de una manera relativamente sencilla.
Cuando Alemania exportaba productos al extranjero, recibía moneda extranjera. Cuando las empresas necesitaban importar materias primas, solicitaban esas divisas al Banco Central. Y cuando llegaban inversiones desde otros países, también entraban nuevas reservas al sistema. Mientras ese flujo se mantuviera equilibrado, la economía podía funcionar. El problema era que ese equilibrio se estaba rompiendo. Quedarse sin reservas equivalía a una sentencia de muerte económica. Sin divisas, el Reichsbank ya no podía ayudar a las fábricas a importar hierro, petróleo, caucho y metales. Sin materias primas, las industrias se paralizaban. Sin producción, el desempleo se disparaba. Y sin empleo, el sistema entero colapsaba. A comienzos de los años 20, el Tratado de Versalles agravó esta situación de 3 maneras devastadoras. Primero, redujo drásticamente las exportaciones alemanas. La flota mercante había sido debilitada. Las tropas francesas y belgas ocuparon la región del Ruhr, el corazón industrial del país. Y miles de trabajadores dejaron de producir en señal de protesta. Las fábricas más importantes quedaron prácticamente paralizadas. Segundo, el tratado aumentó la dependencia de las importaciones. Alemania perdió territorios ricos en recursos naturales. Regiones que antes proporcionaban carbón, minerales y materias primas pasaron a manos extranjeras. Ahora era necesario comprar en el exterior lo que antes se obtenía dentro del país. Y tercero, el golpe más duro de todos, Alemania fue obligada a pagar reparaciones en moneda extranjera. No en su propia moneda, sino en oro, dólares y libras, precisamente las divisas que más escaseaban. Estas reparaciones representaban alrededor del 2,5% del Producto Interno Bruto alemán, una carga enorme para una economía debilitada. Cada pago drenaba las reservas del Reichsbank a una velocidad alarmante. En teoría, la economía convencional ofrecía 3 posibles soluciones. La primera era aumentar masivamente las exportaciones para ganar más divisas, pero en la práctica, construir una industria exportadora competitiva toma décadas, y Alemania no tenía ese tiempo. La segunda era dejar de pagar las reparaciones, pero con tropas extranjeras ocupando territorios y con un ejército debilitado. Esa opción resultaba extremadamente peligrosa. La tercera era recortar radicalmente las importaciones. Sin embargo, esto también era casi imposible, porque la mayoría de las importaciones las realizaban empresas privadas y ciudadanos, no el gobierno, y además, reducirlas significaba dejar sin materias primas a las fábricas, lo que habría provocado un colapso inmediato de la producción. Mientras este primer problema se agravaba, el gobierno de Weimar tenía que enfrentar una segunda crisis igual de peligrosa, una deuda de guerra gigantesca con su propia población. Durante la guerra, el antiguo régimen había financiado gran parte del conflicto pidiendo dinero prestado a los ciudadanos en lugar de aumentar impuestos. La República heredó esa deuda sin heredar los medios para pagarla. Frente a este problema, solo existían 2 opciones teóricas. La primera era aplicar una austeridad extrema, recortando el gasto público o aumentando los impuestos de forma masiva. La segunda era incumplir todas las obligaciones de pago. Ambas opciones amenazaban con destruir la estabilidad política y social del país. Ante este panorama, el gobierno recurrió a la imprenta. No por ignorancia económica, sino porque prácticamente no tenía una alternativa viable. Crear dinero rápidamente, sin aumentar al mismo tiempo la productividad, conduce inevitablemente a la pérdida de valor de la moneda. Eso es inflación. Y fue exactamente lo que ocurrió. El dinero recién impreso permitió al gobierno comprar oro en los mercados internacionales y seguir pagando reparaciones, pero cada vez que lo hacía, la moneda alemana se debilitaba, encareciendo las importaciones. Al mismo tiempo, imprimir dinero para pagar salarios a trabajadores que no producían bienes reales hacía que los precios subieran sin control. Poco a poco, la inflación se transformó en hiperinflación. La hiperinflación hizo casi imposible hacer negocios de manera normal, pero mantuvo el desempleo relativamente bajo, porque había enormes cantidades de dinero circulando. También redujo el peso real de la deuda de guerra,
ya que ésta se diluía con el paso del tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo, destruyó los ahorros, las pensiones y el patrimonio de millones de familias. La frustración social creció rápidamente. En 1923, la población apoyó un cambio político. Un nuevo gobierno liderado por el Partido Popular Alemán llegó al poder y recurrió a Hjalmar Schacht para estabilizar la economía. Schacht impulsó la introducción de una nueva moneda que eliminó muchos ceros y restauró la confianza inicial, aunque sin resolver los problemas estructurales. Gracias a que la deuda interna ya había sido inflada, pudo concentrarse en la crisis de balanza de pagos. Con apoyo del gobierno, negoció el Plan Dawes, que redujo temporalmente las reparaciones y permitió que Alemania se recuperara. Sin presión inmediata, la impresión de dinero se detuvo, la inflación cayó rápidamente y el país volvió a resultar atractivo para los inversionistas extranjeros. Comenzó entonces la llamada Edad de Oro de Weimar, un periodo de crecimiento impulsado por capital extranjero y exportaciones en expansión. Pero bajo la superficie se estaba formando un nuevo peligro. A medida que la economía mejoraba, los pagos de reparación aumentaban nuevamente. Durante un tiempo, el flujo de inversiones y exportaciones permitió sostener el equilibrio. Hasta que, en 1929, el colapso del mercado estadounidense cambió todo. Los préstamos desde Wall Street se detuvieron abruptamente. Las exportaciones se desplomaron cuando Estados Unidos y el Reino Unido adoptaron políticas proteccionistas. Alemania volvió a quedarse sin divisas. Esta vez, imprimir dinero ya no era una opción. El recuerdo de la hiperinflación seguía demasiado presente. Aumentar exportaciones tampoco era viable, y recortar importaciones habría destruido la industria. Para evitar el colapso, Schacht necesitaba renegociar las reparaciones, pero no logró un acuerdo favorable. En 1931 renunció a la presidencia del Reichsbank. Con las reservas agotándose rápidamente, el siguiente gobierno de Weimar quedó atrapado sin salida. Su única opción real era permitir que la economía se derrumbara. En realidad, la lógica detrás de esta estrategia era bastante simple. El gobierno no controlaba directamente las importaciones, pero podía lograr el mismo resultado empobreciendo a la población hasta el punto en que ya no pudiera comprar productos del extranjero. Después de todo, los mayores importadores eran personas y empresas privadas. Un gobierno liberal no podía controlarlos de manera directa. Sin embargo, sí podía debilitarlos mediante una combinación de austeridad severa, aumento de impuestos y recortes drásticos del gasto público. Cuanto más pobres se volvían los ciudadanos, menos importaban. Y cuanto menos importaban, más reservas quedaban disponibles para el Banco Central, que podían utilizarse para pagar reparaciones y deudas a bancos y prestamistas en ciudades como Nueva York, Londres, Ámsterdam y Zúrich. El precio de esta estrategia era enorme. En lugar de inflación, el país enfrentó desempleo masivo, pobreza generalizada y una profunda desesperación social. Las filas frente a los comedores comunitarios se convirtieron en una imagen cotidiana en Berlín y en muchas otras ciudades. Miles de personas dependían de una ración diaria para sobrevivir. Familias enteras perdieron sus ingresos. Profesionales, comerciantes y obreros cayeron en la miseria en cuestión de meses. Y cuando los votantes se empobrecen, dejan de confiar en los partidos tradicionales. Comienzan a buscar alternativas radicales. En ese contexto, crecieron rápidamente los movimientos extremos. En la izquierda, el Partido Comunista Alemán. En la derecha, el Partido Nazi. Ambos prometían romper con el sistema existente y ofrecer soluciones drásticas. Una de las figuras que comenzó a radicalizarse en este período fue Hjalmar Schacht. En 1931 apareció públicamente junto a Hitler en un mitin de extrema derecha, criticando al gobierno de Weimar por su debilidad frente a las potencias extranjeras y por aceptar pagos de reparación que estaban destruyendo al país. Mientras tanto, las autoridades comprendían que un desempleo tan alto no podía sostenerse políticamente por mucho tiempo. Por esa razón,
continuaron intentando resolver la crisis de balanza de pagos mediante negociaciones con los aliados. En 1932, lograron un avance importante. En la Conferencia de Lausana, Alemania consiguió una reducción cercana al 90% de su deuda de reparación. Al mismo tiempo, el gobierno comenzó a preparar programas de creación de empleo para reactivar la economía. Se planearon obras públicas, inversiones en infraestructura y proyectos destinados a devolver a la población al trabajo. Poco a poco, estas medidas empezaron a mostrar resultados. Las filas en los comedores comunitarios se acortaban. El consumo se estabilizaba. Y en 1932, el corresponsal en Berlín de la revista The Economist escribió que, por primera vez en 3 o 4 años, la clase media alemana comenzaba a percibir una leve señal de recuperación. Pero ese avance llegó demasiado tarde. En ese mismo año, los nazis se convirtieron en el partido político más grande del país. Tras una serie de maniobras políticas, lograron desmantelar el sistema democrático y establecer una dictadura. Hitler asumió el poder como nuevo Führer y volvió a convocar a Hjalmar Schacht para encargarse de la economía. Como nuevo presidente del Reichsbank y ministro de Economía, Schacht enfrentó 3 desafíos gigantescos. Debía devolver el empleo a millones de alemanes. Debía financiar la creación de un ejército masivo y debía resolver, una vez más, el problema crónico de la balanza de pagos. La situación era alarmante. El Reichsbank perdía alrededor de 400 millones de marcos en reservas cada año. Alemania importaba bienes y servicios por más de 4.200 millones de Reichsmarks. Aunque las reparaciones ya habían desaparecido, todavía debía pagar cerca de 1.000 millones anuales a inversionistas privados en centros financieros internacionales. Mientras tanto, las exportaciones solo generaban aproximadamente 4.800 millones en divisas. El margen de error era mínimo. Además, cumplir los 2 primeros objetivos empeoraría aún más el problema. Los trabajadores empleados consumen más que los desempleados, y construir un ejército moderno requería enormes cantidades de acero, caucho, aluminio y combustible. Todo eso debía importarse. Sin embargo, para 1939, el resultado era evidente. Los comedores comunitarios habían desaparecido. Casi toda la población estaba empleada. La economía parecía más fuerte que nunca, y el nuevo ejército desfilaba con orgullo. Ese ejército contaba con miles de tanques construidos con acero fundido a partir de mineral de hierro importado. Tenía miles de camiones y semiorugas montados sobre neumáticos fabricados con caucho extranjero. Sus aviones estaban hechos de aluminio traído del exterior, y todas esas máquinas funcionaban con enormes cantidades de combustible importado. La recuperación económica, por sí sola, fue notable. Otros países también lograron resultados similares durante la década. El rearme militar fue impresionante, pero tampoco único. Con el tiempo, incluso sería superado por otras potencias. Lo verdaderamente extraordinario fue la combinación de factores. Un país con pocos recursos naturales, con antecedentes de crisis financieras repetidas, con escasas reservas, y aún así, capaz de lograr una rápida recuperación, una expansión militar masiva y una estabilidad monetaria temporal. Ese fue el verdadero milagro económico de Schacht. Su secreto consistía en el uso de herramientas altamente poco convencionales. Métodos tan inusuales que le valieron el apodo de «el mago oscuro» de las finanzas internacionales. La primera de esas herramientas fue una versión encubierta del gasto deficitario. En Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt había impulsado el New Deal, financiando obras públicas mediante deuda. En Alemania, Schacht implementó un plan similar conocido como el Neuer Plan. La experiencia de la hiperinflación había demostrado que imprimir dinero sin control era devastador. Pero también había dejado una lección importante. Durante ese periodo, el desempleo había sido bajo porque circulaba mucho dinero. Más dinero generaba más gasto generaba más empleo,
y más empleo significaba mayor producción. La teoría monetaria indicaba que, si el dinero aumentaba al mismo ritmo que la producción, la inflación podía evitarse. El problema era lograr ese equilibrio. En 1933, la economía alemana estaba claramente subutilizada. Millones estaban desempleados. Las fábricas trabajaban a la mitad de su capacidad. Existían enormes recursos sin aprovechar. Para Schacht, la solución parecía evidente: permitir que el gobierno pidiera prestado a sus propios ciudadanos y gastara ese dinero para activar esos recursos dormidos. En apariencia, el plan se parecía mucho al modelo estadounidense. Se invirtió en carreteras, especialmente en las autopistas, y en proyectos civiles. Esa era la imagen que se proyectaba al exterior. Pero esa versión solo fue válida durante el primer año. Después, el gasto civil fue reemplazado progresivamente por un aumento masivo del gasto militar. Esto violaba directamente el Tratado de Versalles y representaba un riesgo enorme. Si los aliados descubrían el rearme demasiado pronto, podían intervenir militarmente. Para ocultarlo, Schacht creó una empresa fantasma llamada Metallurgische Forschungsgesellschaft, conocida como MEFO. Esta compañía realizaba pedidos militares gigantescos a las industrias alemanas, pero no pagaba con dinero. Entregaba certificados de deuda llamados facturas MEFO. Detrás de escena, Schacht garantizaba que estas facturas podían venderse al Reichsbank en cualquier momento. De esta forma, las empresas recibían liquidez. El gobierno financiaba el rearme, y todo quedaba disfrazado como una operación privada. En la práctica, el Estado estaba endeudándose masivamente sin que apareciera en los presupuestos oficiales. Así, Schacht reactivó la economía mediante gasto público, al igual que Roosevelt, pero con dos diferencias fundamentales. La mayor parte del dinero se destinaba al ejército, y casi todo ese gasto estaba oculto. Esa fue su primera gran herramienta. Gasto deficitario encubierto. A medida que el gobierno alemán gastaba cada vez más dinero en el rearme, el desempleo continuaba descendiendo. Con más personas trabajando, la economía se activaba rápidamente. Sin embargo, después de algunos años, esta situación generó una nueva presión. Los trabajadores comenzaron a exigir salarios más altos, y si esos aumentos se hubieran producido libremente, habrían provocado inflación. Para evitarlo, Schacht introdujo una herramienta poco ortodoxa: los controles salariales. Estos controles significaban que el Estado intervenía directamente en el mercado laboral para impedir que los salarios subieran demasiado. Poco después de llegar al poder, el régimen prohibió los sindicatos independientes y los reemplazó por una organización única llamada Frente Laboral Alemán. Oficialmente, esta institución decía representar a los trabajadores. En la práctica, su función principal era evitar aumentos salariales. De esta forma, aunque la economía crecía en las estadísticas, la mayoría de los ciudadanos veía sus ingresos estancados. Aún así, una población completamente empleada tenía más dinero disponible que antes. El consumo aumentaba, y eso seguía generando presión inflacionaria. Por esa razón, los controles salariales no eran suficientes. Entonces entró en juego la tercera herramienta de Schacht: los controles de precios. Mediante estos controles, el gobierno establecía límites máximos para ciertos productos. Como era imposible regular todos los precios al mismo tiempo, el sistema se aplicaba de manera gradual. Cuando aumentaban los precios en sectores como textiles, se imponían controles allí. Luego, si aparecían subidas en otros productos, como alimentos o bienes básicos, se ampliaba el sistema. Así, Schacht logró reducir el desempleo a niveles mínimos sin provocar inflación abierta, combinando gasto militar masivo con controles salariales y de precios. Sin embargo, este método no resolvía el problema de fondo, solo lo desplazaba. En lugar de inflación, aparecieron salarios estancados y escasez. Cuando la demanda supera a la oferta, los precios tienden a subir. Pero si el gobierno prohíbe los aumentos, la consecuencia natural es que los productos empiezan a faltar. La inflación fue reemplazada por estanterías vacías y mercados desabastecidos. Ante este panorama, surgía una pregunta clave.
Si había escasez y los precios ya no funcionaban como mecanismo de distribución, ¿cómo obtenían recursos las industrias estratégicas? La respuesta fue la cuarta herramienta de Schacht, las cuotas. A través de este sistema, burócratas del Estado decidían qué sectores recibirían acero, carbón y otros insumos, y cuáles quedarían relegados. La prioridad era siempre la industria militar. Sin embargo, incluso con cuotas, el problema regresaba. Con más empleo y más ingresos, los ciudadanos volvían a importar. Y eso reactivaba la crisis de balanza de pagos. En 1933, Alemania seguía perdiendo alrededor de 400 millones de Reichsmarks al año en divisas, principalmente por pagos de deuda. Por eso, Schacht tomó una decisión extrema: deshacerse de las deudas restantes. En 1934, anunció que Alemania incumpliría gran parte de sus obligaciones financieras con acreedores extranjeros. Con esta medida, se aseguraba de que pocos países volverían a prestar dinero. Pero en plena Gran Depresión, el crédito internacional ya era escaso. Esa era su apuesta. La estrategia tuvo consecuencias. Las naciones afectadas respondieron con sanciones comerciales y redujeron la compra de productos alemanes. Para evitar un colapso mayor, Schacht retrocedió parcialmente. Negoció acuerdos con Países Bajos, Suiza y Reino Unido para seguir pagando parte de las deudas a cambio de beneficios comerciales. Sin embargo, dejó fuera a Estados Unidos. Debido al proteccionismo estadounidense, las exportaciones alemanas hacia ese país ya estaban debilitadas. Washington tenía poco poder de presión. Así nació la quinta herramienta de Schacht: el incumplimiento selectivo de deuda. Esto le dio tiempo, pero no resolvió el problema. Con la economía en expansión, las importaciones siguieron aumentando. Por eso fue necesaria una sexta herramienta: los controles de capital. A partir de ese momento, las empresas ya no podían acceder libremente a divisas. Debían solicitar autorización, justificar cada compra y atravesar un complejo proceso burocrático. Aún así, persistían dos obstáculos. El primero era que las devaluaciones de Estados Unidos y Reino Unido hacían que los productos alemanes fueran menos competitivos. La solución técnica habría sido devaluar la moneda. Pero el recuerdo de la hiperinflación lo hacía inaceptable. Entonces, Schacht optó por subsidiar a los exportadores, compensando sus pérdidas con dinero estatal. Esto estabilizó el comercio exterior, aunque a un alto costo. El segundo problema era aún más delicado. La persecución contra la población judía impulsaba la emigración. Desde el punto de vista económico, esto era un riesgo enorme. Los judíos poseían miles de millones en activos. Las reservas del Reichsbank eran mínimas en comparación. Si convertían sus bienes en divisas y abandonaban el país, el sistema colapsaría. Para evitarlo, Schacht impuso controles de capital personal. A quienes salían del país, solo se les permitía llevar una cantidad muy limitada de dinero. De esta manera, se protegían las reservas, pero se condenaba a muchas personas a permanecer atrapadas. Así, la estabilidad económica se construyó reduciendo progresivamente la libertad individual. El Estado decidía salarios, precios, recursos, importaciones, exportaciones y movimientos de capital. Una burocracia gigantesca comenzó a controlar cada aspecto de la vida económica. Esto no coincidía con la formación original de Schacht. Décadas atrás había sido liberal. Probablemente veía estas medidas como un mal necesario. En 1934, todavía podía expandir el gasto sin provocar crisis, porque existían recursos ociosos. Pero a partir de 1935, la economía estaba plenamente activada. El problema ya no era el dinero, eran los recursos físicos. Desde entonces, Schacht empezó a exprimir al sector civil para favorecer al militar. El sector textil fue uno de los primeros afectados. Se limitaron las importaciones de algodón, lana y cuero. La producción de ropa cayó. Para evitar aumentos de precios, se impusieron controles. El resultado fue escasez. En poco tiempo,
El supuesto milagro desapareció en esa industria. La construcción fue otro ejemplo. Para liberar acero, se redujeron presupuestos municipales, se limitaron cuotas y se restringieron créditos hipotecarios. Más acero fue al ejército, pero la falta de viviendas se agravó. La acumulación militar parecía milagrosa, porque con herramientas económicas normales habría sido imposible. Solo fue posible mediante un sistema altamente controlado, basado en 8 instrumentos poco convencionales. Ese fue el verdadero costo del milagro económico. El llamado milagro económico alemán fue impulsado por un gasto gubernamental masivo en el ejército. Al mismo tiempo, los recursos escasos fueron controlados de forma meticulosa por una burocracia en constante expansión dirigida por Schacht, que regulaba cantidades, precios y flujos tanto dentro como fuera del país. Cada sector, cada empresa y cada transacción quedaban bajo supervisión. La economía dejó de funcionar según las reglas del mercado y comenzó a operar bajo órdenes administrativas. A primera vista, este nivel de intervención estatal podía parecer contradictorio. Un gobierno que controlaba salarios, precios, producción e importaciones. Un sistema donde casi todo era decidido desde oficinas centrales. Esto podía recordar a modelos comunistas. Sin embargo, existía una diferencia fundamental. A diferencia de la Unión Soviética, las grandes empresas alemanas conservaron su propiedad privada. Las élites industriales siguieron siendo dueñas de fábricas, bancos y conglomerados. De hecho, gracias al gasto militar masivo, muchas obtuvieron ganancias sin precedentes. Los contratos estatales garantizaban ventas constantes y beneficios seguros, pero ese privilegio tuvo un costo elevado: la pérdida de autonomía. Schacht y el régimen impusieron un control cada vez más estricto sobre el sector empresarial. Las compañías fueron obligadas a integrarse en asociaciones supervisadas por el Estado. Las decisiones estratégicas dejaron de depender del mercado y pasaron a responder a objetivos políticos. Los empresarios que se resistían enfrentaban consecuencias graves. El fabricante de aviones Hugo Junkers perdió su empresa tras negarse a colaborar. El magnate del acero Fritz Thyssen, uno de los primeros partidarios del régimen, terminó en un campo de concentración. Incluso quienes habían apoyado al gobierno desde el inicio podían ser apartados o castigados. Con el tiempo, ese mismo destino alcanzaría a Schacht. A partir de 1935, comenzaron a desarrollarse 2 procesos que marcarían su caída. El primero ocurrió cuando el régimen anunció públicamente su rearme, rompiendo el Tratado de Versalles. Aunque las facturas MEFO continuaron utilizándose, el secreto dejó de ser necesario. El mecanismo financiero que había permitido ocultar el gasto ya había cumplido su función inicial. Más importante aún, el anuncio provocó que las potencias rivales aceleraran su propio rearme. El Imperio Británico, la Unión Soviética y Estados Unidos contaban con más población, más recursos naturales y más tierras cultivables. Si se les daba tiempo suficiente, superarían inevitablemente la capacidad productiva alemana. Desde una perspectiva económica fría, la conclusión era clara. A mediados de la década de los 30, Alemania solo tenía una ventana limitada de ventaja. Si estallaba una guerra prolongada, perdería. Para sostener un conflicto a gran escala, se necesitaban territorios fértiles, minerales estratégicos y petróleo. Recursos que solo podían encontrarse en el este de Europa. Aquí surgió la diferencia central entre Schacht y Hitler. Ambos consideraban que la manipulación económica era un mal necesario para el rearme. Sin embargo, sus objetivos eran distintos. Schacht buscaba restaurar a Alemania como una potencia respetada, estable y autosuficiente. Hitler veía la guerra total como inevitable. Creía que su país estaba rodeado de enemigos y que el enfrentamiento final era solo cuestión de tiempo. Para Schacht, a finales de la década de los 30, era momento de reducir el gasto, estabilizar el sistema y evitar un colapso futuro. Desde la perspectiva de Hitler, la economía de guerra apenas estaba comenzando. El segundo golpe llegó en 1936,
con el anuncio del Plan de 4 años. Inspirado en modelos centralizados, este programa buscaba preparar al país para una guerra total y hacerlo autosuficiente frente a bloqueos externos. Sus objetivos eran claros: convertir la industria alemana en una maquinaria completamente orientada al armamento y reducir al máximo la dependencia del comercio exterior. Con este plan, Hermann Göring fue nombrado plenipotenciario del Reich, situándose por encima de los ministros de Economía, Defensa y Agricultura. La autoridad de Schacht quedó debilitada de forma directa. Desde ese momento, Göring impulsó el gasto sin reservas, utilizando las herramientas creadas por Schacht, pero llevándolas a un nivel extremo. La producción militar pasó a ser la prioridad absoluta. Preocupado por el sobrecalentamiento económico, Schacht expresó sus advertencias. Señaló el riesgo de inflación, escasez y desequilibrios financieros. Pero sus argumentos fueron ignorados. Desde la visión del liderazgo, la confrontación con las grandes potencias era inevitable. La preparación debía acelerarse. Si Schacht no estaba dispuesto a impulsar ese ritmo, otros lo harían. En 1937, sin poder real, renunció como ministro de Economía. Permaneció como presidente del Reichsbank y continuó intentando aliviar el problema de la balanza de pagos. Aún conservaba cierta influencia. Desde ese cargo, impulsó 2 estrategias finales. Alemania comenzó a presionar a países del este de Europa para obtener recursos más baratos, especialmente petróleo, y durante la anexión de Austria en 1938, supervisó la apropiación de sus reservas de divisas y de sus minerales. Estas acciones permitieron sostener el rearme por un tiempo adicional, pero el sistema ya funcionaba sin él. A comienzos de 1939 fue removido del Reichsbank. El camino quedó libre para un gasto militar sin restricciones, acompañado de controles de importación cada vez más severos. El gran desfile de 1939 fue, en gran parte, resultado de sus estrategias económicas. Pero Schacht ya no ocupaba un lugar central. Permanecía cerca del poder, sin funciones reales. Su caída aún no había terminado. En 1944 fue arrestado por la Gestapo, acusado de participar en un complot. Pasó el final de la guerra en un campo de concentración. Tras ser liberado por fuerzas aliadas, fue juzgado en Nuremberg junto a altos funcionarios. No fue condenado por crímenes de guerra. Sin embargo, un tribunal alemán lo sentenció a 8 años de trabajos forzados. Fue liberado antes de cumplir la pena completa, en 1948. Después fundó un banco en Düsseldorf, escribió el libro La magia del dinero y trabajó como asesor financiero para varios países. Murió en 1970, a los 93 años. Así terminó la historia del hombre que había construido el sistema económico del rearme. Un sistema que impulsó una potencia militar gigantesca y que, al final, contribuyó a una de las mayores tragedias del siglo. En cuanto a la economía de guerra alemana, resultó que todavía podía ser llevada mucho más lejos de lo que incluso Göring había imaginado. Y más adelante, sería empujada aún más cuando Albert Speer, el arquitecto favorito del régimen, asumió el control de la producción y la organización industrial. Bajo su dirección, el sistema fue llevado a un nivel extremo. Para sostener el esfuerzo bélico, se recurrió de manera sistemática a los recursos capturados en territorios ocupados. Fábricas, minas, campos agrícolas y redes de transporte fueron integrados a la maquinaria alemana. Cada región conquistada se convirtió en una fuente de materias primas, alimentos y energía. Al mismo tiempo, la escasez de mano de obra se volvió un problema crítico. Millones de hombres estaban en el frente. Para reemplazarlos, el régimen recurrió cada vez más al trabajo forzado. Prisioneros de guerra, civiles deportados y poblaciones sometidas fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas. El sistema económico empezó a sostenerse sobre el miedo, la violencia y el terror. Durante un tiempo, esta combinación permitió aumentar la producción. Las fábricas siguieron funcionando. Las armas continuaron saliendo de las líneas de montaje.
Los trenes seguían transportando recursos. La economía de guerra parecía imparable. Pero ese esfuerzo tenía límites. A pesar de todas estas medidas extremas, Alemania comenzó a quedarse atrás. En algunas áreas, incluso el Reino Unido logró superarla. En la mayoría de los sectores, la Unión Soviética alcanzó niveles superiores, y en prácticamente todas las categorías, Estados Unidos terminó produciendo mucho más. La diferencia era estructural. Las potencias rivales contaban con mayores reservas naturales, más territorio, más población y una capacidad industrial mucho más amplia. Podían sostener una guerra prolongada sin recurrir al nivel de coerción que caracterizaba al sistema alemán. Con el paso del tiempo, la brecha se hizo imposible de cerrar. Al final, el llamado milagro económico no fue una historia de prosperidad duradera. Fue el combustible de una maquinaria que permitió la destrucción masiva y el asesinato de millones de personas. Ese fue su verdadero legado. Y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar. Otra verdad inquietante es que, a medida que el mundo vuelve a dividirse en bloques cada vez más hostiles, existe el riesgo de que resurjan políticas similares. En momentos de tensión internacional, muchos gobiernos buscan controlar sus economías, centralizar decisiones y maximizar la producción a cualquier costo. En ese proceso, la libertad suele convertirse en una variable secundaria. La historia de Schacht ofrece una advertencia clara. Apostar el destino de una nación a líderes obsesionados con la guerra y la conquista es una decisión peligrosa. En su intento por restaurar la grandeza de su país, terminó contribuyendo a su destrucción. Alemania fue devastada. Su territorio fue dividido. Su población quedó marcada por décadas. Y todo comenzó con la idea de que el control absoluto podía garantizar la seguridad y el poder. Ese fue el precio final del milagro económico. La historia de Hjalmar Schacht y del llamado milagro económico alemán no es solo un relato sobre dinero, cifras y estrategias financieras. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando una nación sacrifica su libertad, su ética y su humanidad en nombre del poder y la guerra. Durante un tiempo, el sistema pareció funcionar. La economía creció, el empleo aumentó, la producción se disparó, pero el precio fue inmenso. Control absoluto, represión, miedo y destrucción. Al final, ningún truco financiero pudo cambiar una verdad básica. Ninguna economía puede sostenerse indefinidamente cuando está construida sobre la violencia y la ambición desmedida. Esta historia deja una lección que sigue siendo relevante hoy. Las decisiones económicas no solo definen mercados, definen destinos, definen generaciones, definen el futuro de millones de personas. Si este análisis te ayudó a entender mejor cómo el dinero, el poder y la política pueden transformar al mundo, suscríbete al canal para seguir explorando estas historias ocultas que rara vez se cuentan completas. Comparte este video con alguien a quien le interese comprender cómo funcionan realmente las grandes potencias y los grandes conflictos. Y gracias por acompañar este recorrido hasta el final. Tu tiempo y tu atención hacen posible que estas historias sigan siendo contadas. Nos vemos en el próximo video.